nombre del Señor. Deseo que Dios en esta mañana te bendiga y que así como hemos tenido un tiempo para alabarlo y para poder expresar por qué razón estamos aquí, porque tengo que ser muy honesto, hace un tiempo atrás Dios cambió mi perspectiva bajo ese concepto. La idea antiguamente decían, bueno, era una forma también de expresar lo que no está errónea, solamente faltaba agregarle algo. Siempre fuimos educados espiritualmente para poder decir o recordarnos que el mensaje era lo más importante. Pero con el tiempo hemos aprendido que también hay algo que es increíblemente y quizás la razón por qué nos reunimos y por qué tenemos cultos es para venir a alabar y a honrar el nombre de nuestro Señor. Cuando yo siempre, una vez estaba escribiendo un sermón de la adoración y me acuerdo que empecé a buscar el origen de la adoración. Y el origen está cuando Dios manda a Moisés a decirle que vaya donde Faraón para que deje salir al pueblo y para que vayan a adorarlo. Es el primer concepto bíblico que aparece donde Dios es el que da los lineamientos y las intenciones que debe tener el momento cuando la gente se junta, se congrega. Y he aprendido de que una de las grandes razones por qué existe la iglesia es para alabarlo, adorarlo y entregar toda alabanza y pleitesía a nuestro Señor. El mensaje es algo que siempre nos bendice a nosotros, pero la alabanza nunca puede estar y la adoración puede estar ausente de tu vida, porque si alguien viene aquí simplemente a esperar, háblame Señor, yo siempre me recuerdo esa frase que decía unos dibujos animados de mi tiempo, que era el conejo de la suerte, y que decía siempre que hay de nuevo viejo, o sea, era como un tema de poder, ¿qué novedad me tienes? Y creo que Dios no es que ande entregándote novedades, sino que Dios siempre tendrá una palabra que te bendice o que enciende una luz de alerta, porque Dios está preocupado de tu desarrollo espiritual. Voy a ir a la palabra del Señor. Y quiero invitarlos a una lectura bíblica que está en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, capítulo 2, del verso del 1 al 3. Hebreos 2, del verso 1 hasta el 3. Y le doy lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así la palabra del Señor. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. El título de mi sermón de esta mañana es Pecados que descuidamos. Y quiero que Dios me dé la gracia, me dé la frase y las palabras adecuadas para poder trasuntarte este concepto que nos muestra o que nos insinúa la palabra del Señor. Voy a pedirle que se pongan un minuto de pie y como siempre lo hacemos, vamos a orar para disponer el corazón, para poder aislarnos de todo lo que pudiese estar monopolizando nuestra atención, nuestros pensamientos, enfocarnos simplemente en decir, habla Señor, que tu siervo y que tu sierva escuchan, y poder decir, Señor, necesito que en esta mañana tu palabra de una u otra manera hable a mis necesidades. Oramos. Soberano y eterno Padre Celestial, vamos delante de tu presencia por los méritos de Jesucristo. Eres tú el que conoces, Señor, que hemos leído algunos versículos en domingos anteriores. Tú conoces nuestro sentar y nuestro levantar. Tú conoces nuestros pensamientos aún a la distancia y antes que llegue la palabra a nuestra boca, tú ya las conoces, Señor.
cuánto más nuestras necesidades espirituales, cuánto a veces necesitamos tener una voz que se encienda en nuestro corazón para poder enmendar, resarcir algunos errores que a veces con el tiempo comenzamos a cometer. Que tu palabra en esta mañana sea ese maná espiritual que hemos venido a recibir, y quiero pedirte, Señor, que tú me usa mis frases, mis expresiones, mis palabras sean usadas por tu Espíritu Santo para que puedan llegar a cada corazón y a cada vida que en esta mañana necesita o debe recibir tu palabra. Todo te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, por favor. Pecados que descuidamos. Tiene un tema muy especial cuando uno lo empieza a ver también bajo ese concepto. Poner a veces demasiado o mucho énfasis en algunos pecados, pero descuidar otros que a veces nos provoca una profunda crisis espiritual. Mira la palabra que estoy usando. Nos provoca una crisis espiritual. ¿Y por qué digo esto? Porque el adulterio, la fornicación, la droga, el robo, el homicidio son pecados muy escandalosos y mal mirados por todas las personas, tanto dentro de una iglesia, dentro de un ambiente cristiano o espiritual también, o el mundo que nos rodea. Sin embargo, a veces experimentamos un relajo, un descuido, al no darle esa misma importancia a tres pecados que son muy peligrosos y que deseo que en esta mañana, como bien dije, Dios me dé la gracia y las palabras apropiadas para poder compartírtelas y decirte: es necesario que pongamos una mirada, un enfoque a esto que a veces simplemente no lo consideramos como relevancia o como muy importante, y cuando adoptamos esta manera de evaluarlo, empezamos a caer en una debacle espiritual, porque junto a esto empiezan a suceder muchas concomitancias, muchos agregados que comienzan a sumarse a todo lo que estoy diciendo. Así que permítame ir rápidamente a mi primer punto de esta mañana. Número 1, el pecado de rezongar o de quejarnos. Déjenme hablar un poco sobre eso. Lo hemos visto y es a nivel transversal dentro de la iglesia. Está dentro del hermano que llega hace poco a la congregación, como el que lleva mucho tiempo, como en el liderazgo, como en el pastorado, como en las más altas esferas. Hay como algo que a veces no se percibe, una insensibilidad a esta palabra. Lamentablemente muchos hermanos se acostumbraron a quejarse de todo. ¿Y por qué lo digo esto? Y porque permítanme hacer un comentario empírico con todo lo que estoy diciendo, porque haciendo una mirada retrospectiva y recordándome de montones de situaciones que a veces uno conversa con los hermanos en el pasado, y con situaciones que a veces quedan porque son un poco más destacadas que otras, siempre ha habido el hecho de poder presentar quejas, molestias de distintas conceptos dentro de lo que a veces uno conversa con los hermanos. Tal vez alguien piensa que evidenciar su molestia, su descontento, se podrían tal vez solucionar algunas cosas, y en su fuero íntimo, y mira lo que digo, en su fuero íntimo, creen que esto no tiene nada malo, y que no pecan al hacerlo, porque están simplemente evidenciando o dejando de manifiesto algo que les inquieta, algo que no los deja tranquilos, algo que sencillamente no están dispuestos a convivir con ello. Pero dejemos algo muy en claro en esta mañana, que para mí es importante poder recordártelo y dejártelo en evidencia. Quejarse es un pecado, y permítanme manifestarlo y poder avalarlo bíblicamente. Este pecado es muy antiguo. El mismo Moisés tuvo que luchar con el pueblo de Israel, que siempre estuvo quejándose.
Cuando uno ve la historia de Israel, ve cómo Dios beneficia a este pueblo, cómo Dios materializa una promesa que le hace a Abraham, que Dios se acordaría de su descendencia y que esa descendencia Dios la llevaría a una tierra donde fluía leche y miel. Y aunque pasaron muchísimos años, mucho tiempo, 430 años para ser exacto, desde que el pueblo llega en la época de Jacob, cuando llega con su familia, en los tiempos cuando José está también como el segundo a bordo en Egipto, pasan 430 años, se muere el faraón que tenía cercanía con la familia y todo el entorno, la historia se vuelve turbia porque hay otros faraones que simplemente los ven como una amenaza, terminan siendo esclavos de los egipcios. Los últimos años son verdaderamente dramáticos porque más encima los obligaban a trabajar forzosamente, le quitaban los elementos, la materia prima para poder construir los ladrillos y los adobes que les pedían y sin embargo cada vez lo oprimían más. Pero Dios, hay una frase que yo digo en muchos sermones, Dios tarda, pero no olvida. Amén. Dios había hecho una promesa y es el momento cuando Dios materializa esa promesa de poder sacar al pueblo de Israel de la opresión viviendo en la tierra de Gosén. Y es ahí cuando comenzamos a ver esta característica que empieza a expresar un pueblo que no sabe ser agradecido. Un pueblo que lo va a identificar por la cantidad de quejas que siempre van a manifestar. Desde que salieron de Egipto estuvieron siempre quejándose. Se decían, ¿para qué nos hicieron salir de Egipto a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaron si allá? Por último, no estábamos tan mal. La gente llega a pensar de esa manera. Déjame que se lo demuestre. Déjeme leerle algunos versos de Éxodo capítulo 14. Déjeme leer el verso 11 y el verso 12. Éxodo 14, versos 11 y 12 dice lo siguiente. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué no nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Es insólito cuando uno lee estos versos. Es insólitas las palabras que el pueblo de Israel decía cuando Dios estaba cumpliendo una promesa y el propósito de esa promesa era sacarlos, librarlos de la opresión en que vivían y llevarlos a una tierra que era la bendición que Dios había prometido para la promesa que Dios le hace a Abraham. Pero en su momento la gente no ve lo que está pasando, no ve el resultado de eso, sino que ve las circunstancias del momento. Insólitamente se quejaron, esto lo encontré increíble, se quejaron porque querían haber muerto en Egipto. Sí, Señor. Suena duro decirlo, pero déjame que se los corrobore con la Biblia. Éxodo 16, verso 3, mira lo que dice. Como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto. Te lo leo una vez más. Como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto. Les decían los israelitas, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Debiéramos haber muerto ahí en Egipto. La mente y el corazón dicen cosas muy hirientes para Dios a veces. El descontento te hace decir estupideces. Las quejas que a veces decimos son absolutamente desmedidas, porque no tenemos idea, como lo hemos dicho el domingo pasado, hablábamos del propósito de Dios en nuestras vidas. Y a veces no entendemos que ese Dios está pendiente de ti. Dice la palabra de Dios que cuando Dios se acuerda de ti, Dios tiene pensamiento de bien y no de mal.
O sea, nunca Dios va a estar pensando, maquinando algo para poder afectarte a ti, a tu familia, a tu entorno, a tus planes, a tus proyectos, sino que siempre Dios se va a acordar de ti de buena manera. Y aunque a veces el moldear nuestra vida, Dios tenga que poder procesarnos para poder enseñarnos algo, siempre detrás de todo lo que Dios está haciendo, está pensando en nuestro bien y no en nuestro mal. Alabado sea el Señor. La queja continúa injustificada, o sea, cuando nos volvemos personas que nos acostumbramos a quejarnos, nos acostumbramos a tener estas palabras, estas frases a veces inadecuadas, la queja enciende la ira de Dios. Mira lo que digo, gracias a Dios, hoy estamos en el Nuevo Testamento, en una nueva dispensación, pero déjame que te recuerde lo que era la actitud de Dios en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios se quejaba. Hoy, gracias a Dios, está su misericordia, y como lo hemos dicho en otros domingos anteriores, su misericordia permanece para siempre. Una vez más lo digo para que se recuerden del domingo pasado, su misericordia permanece para siempre. Así que dale gracias a Dios que su misericordia el día de hoy, en esta nueva dispensación, permanece para siempre. Pero déjame que te lea un verso del Antiguo Testamento para recordarte lo que provoca a Dios y lo que provocaba en el antiguo tiempo, en el antiguo pacto, lo que era la queja que el pueblo hacía. Números en el capítulo 11, en los primeros 5 versos, dice algo categórico, taxativo. Dice, un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y este oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿qué nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones y puerros, cebollas y ajos. Alabado sea el Señor. Se quejaron de la comida, de lo que comían allá en Egipto. Con la opresión encima, con todo lo que viviendo como esclavos, pero siempre se acordaban de los melones, de los pepinos y de las cebollas y los ajos de Egipto, y no colocaban su mirada a donde Dios los llevaba. El día de hoy puede que alguien también empiece a mirar lo que no tenemos y pierdes tu mirada de que lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene, cuál es el propósito, la finalidad del Evangelio. El Evangelio no es una religión que te propone buena manera de vivir, o nobles o altruistas conceptos valóricos de la vida. La palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Él y que habla de Jesucristo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Es más que solamente valores. Es más que solamente tener un diosito ahí, como quien dicen algunos que le dicen, he escuchado a veces hasta hermanos decir, bueno, ojalá que se acuerde de mí el de arriba, el de arriba. Qué manera más estúpida de poder decir quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Eterno, el Altísimo, alabado sea su nombre. Como dije, se quejaron simplemente de la comida. Este siempre fue un pueblo que se quejaba mucho, que cultivó esa costumbre de poder quejarse. Por eso fue un pueblo absolutamente infeliz y desagradecido con Dios. El libro de Hebreos, donde tenemos la lectura bíblica de esta mañana, dice que por causa de su incredulidad, de sus quejas y de todo, es un pueblo infeliz, y dice que sus huesos tuvieron que quedar regados en el desierto. Dios tuvo que esperar la siguiente generación para que pudiese materializar, porque todo este pueblo era un pueblo que nunca dejó de quejarse. La queja manifiesta descontento por lo que no tenemos. Y lo peor es que olvidamos lo que sí hemos recibido de parte del Señor.
Sí, hemos recibido de parte del Señor. Qué lata que no tengo esto. Y a veces, una vez dije algo que me he recordado siempre, a veces por la mañana me acuerdo de eso y digo, gracias Señor, cuando me ha tocado ir a los hospitales, cuando me ha tocado ir al psiquiátrico, cuando uno ve que no es natural que tenga salud, no es natural que todo funcione bien en tu cabeza. Su misericordia está presente, aunque tú no lo has notado. Bendito sea el Señor. ¿Te ha sobrado comida alguna vez y la has tenido que dársela a los perros? En la antigüedad no era así. A principios del siglo XX la desnutrición infantil era impresionante. ¿Alguien se queja por la salud? A principios del siglo XX el concepto de vida de 5 niños sobrevivían 2, 3 morían. El promedio de vida era un máximo de 40 años. Mi abuelo por parte de padre se murió a los 31 años. Mi abuelo murió a los 31 años, como muerte natural. Sin embargo, Dios te tiene en este tiempo. Y bendigo a Dios, yo el primero de los que tenemos más de 31 años. Vivo en un tiempo que ni siquiera he agradecido a Dios. Hay tantas razones para dar gracias. Alabado sea el Señor. Como dijo, algunos se acostumbran a quejarse por lo que no tienen, por lo que no han logrado en la vida. Se quejan por una puerta que aún no se abre, están esperando ahí molestos, Señor, ¿y cuándo se va a abrir esa puerta? Por una petición que aún no es respondida, molestos con el Señor, pero olvidan agradecer a Dios por lo que tienen y por lo que poseen. La gente de estos días es una sociedad que reclama sus derechos y proclama constantemente sus quejas y demandas de todo tipo, si no dese una vuelta por el centro. Protesta por cualquier cosa. Mis derechos, exijo mis derechos, exijo ser feliz. Vi una vez un cartel, exijo ser feliz. Vivimos en un tiempo donde la gente no es feliz. Cada vez es más difícil encontrar gente feliz y por ende gente agradecida. Tengamos entonces cuidado con este pecado porque demuestra la queja o el rezongar, como le llamamos comúnmente en un vocabulario de casa, demuestra simplemente falta de fe, falta de felicidad y carencia de gratitud con Dios. Ustedes deben ser agradecidos con Dios. Tienen muchas razones para ser agradecidos con Dios. Tiene que solamente acordarse, tiene que Dios obrar. Yo lo he dicho en muchos sermones, una vez predicando, déjame decirlo muy rápidamente, una vez predicando, un predicador dijo una frase que yo la repliqué y hice un comentario internamente en mi mente. Cuando él dijo, muchos de ustedes deberían ser contentos, agradecidos porque Dios te ha librado innumerables veces de la muerte. Y yo escuché y era muy joven. Y dije, sí, pero a mí nunca me ha pasado nada. Y la verdad que en ese momento, según yo, nada me había pasado. En ese momento, una de las cosas que nunca he olvidado y lo he dicho en muchos mensajes, porque Dios hace eso, algo provocó en mi mente que se logró desencapsular. Eso tiene que interpretarme no solamente un psicólogo, un psiquiatra, no sé, un psicólogo creo que sería el más adecuado, que un trauma que viví cuando estaba en octavo básico, mi mente lo encapsuló y lo olvidé, dejé de considerarlo, lo olvidé los detalles, no lo tenía en cuenta. Una vez cuando en un paseo de fin de año en octavo básico, nos fuimos a la playa, no recuerdo la playa, mentiría si te doy un nombre de una, solamente recuerdo que estábamos en la playa y nos alejamos del grupo principal y nos fuimos para unos roqueríos que habían alto y había como una caída, como un acantilado más o menos de unos 25, 30 metros. Y me acuerdo que en esa edad uno trata
de ser temerario porque habían compañeras también y uno quiere hacerse también el valentón. Y me acuerdo que algunos compañeros hacíamos como que mirábamos para abajo, las niñas del grupo gritaban y eso como que nos dejaba como más ir a la tontera. Y yo me acuerdo que lo hice muy pronunciadamente y me resbalo. Y me voy cayendo, me voy deslizando de abajo porque había como una caída y me logro afirmar de unos arbustos. Los compañeros quedaron en pánica porque quedé como colgando, hicieron como una cadena de brazos y lograron alcanzarme y me ayudaron a poder salir. Quedé en shock, no le contamos por miedo a la profesora y mi mente encapsuló y olvidó eso. Cuando yo dije, cuando era muchacho, dije eso, me acuerdo de que es algo muy potente que me pasó porque me quebró el corazón. Se me abrió la mente y recordé todos los detalles. Y en esa voz, y en ese momento, como una voz vino a mi corazón y me dijo: yo fui la hierba que te sostuvo antes de caer. Alabado sea el Señor. Nunca más dejé de decir que Dios no me había librado de la muerte, porque sí lo ha hecho. Así que tengo razones para estar agradecidos, para agradecer a Dios y por todo lo que Dios me ha dado y por todo lo que Dios me dará. Tengo que ser una persona agradecida. Voy a mi segundo punto, número 2. El pecado del descuido. Sí, Señor. Este es otro pecado que afecta a muchos cristianos hoy en día. Hay una frase que es como una plaga que siempre hemos oído constantemente en muchas declaraciones o en muchas personas y que seguramente lo seguiremos oyendo. Lo hago mañana. Oh, mañana lo hago. El lunes comienzo, dicen algunos. Pero ese mañana o ese lunes nunca llega. Nunca llega. Es un descuido de poder siempre dejar cosas para otra instancia. Por otro lado, la Biblia siempre habla del hoy y no del de mañana. Siempre esta palabra no es para el lunes que viene, para mañana, sino que esta palabra que Dios pone en mi corazón es para este día. Es para que lo puedas tomar, reconsiderar y para este día, para poder tomar decisiones también en este día. Segunda de Corintios, en el capítulo 6, verso 2, dice lo siguiente. Porque él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para ti, esta palabra y este mensaje que Dios quiere colocar en tu mente, poder entenderlo de esa manera. Santiago agrega que no debemos jactarnos del día de mañana y de no verlo como algo obvio. No, mañana pasa, o mira, en esta semana a lo mejor lo voy a hacer. Porque es jactarse de lo que no nos pertenece, porque no eres dueño del día de mañana, porque no tienes idea de lo que Dios puede hacer el día de mañana, porque no podemos confiarnos en que es natural que lo vamos a vivir. Santiago 4, versos 3 y 16 dice lo siguiente para poder recordarnos lo que la Biblia dice cuando hablamos con tanta jactancia o con tanta dejación, con un dejo de, como que, no sé, a veces de ignorancia por lo que uno ve en la palabra del Señor. Dice así, Santiago 4, dije 13 al 16, dice así. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala.
porque no tienes idea qué va a pasar el día de mañana. Si Dios te habla, es porque Dios quiere que sea el día de hoy, no el día de mañana. El mañana bajo el contexto bíblico no existe, porque no sabemos si estaremos vivos o si el Señor viene hoy mismo. Estas son dos cosas que no están a nuestro alcance. Por lo tanto, poder dejar las cosas, esos pecados de poder que Dios te habla y dejarlo para mañana. Y es un tema que me pegó aquí, al medio. Porque siempre mi esposa me dice, cuando puedas, haces esto. Ya le digo yo, mira, en la semana lo vemos. Así que el primero que estoy tomando el mensaje soy yo. Por si acaso, el primero. Amén. Amén. Un sermón que te hace reflexionar y te propone simplemente buscar más de Dios, y en tu mente, en tu intelecto lo analiza y lo razonas y decides que uno de estos días comenzarás a hacerlo, es un desastre espiritual. Porque como dije antes, no tienes idea qué va a pasar el día de mañana. No tienes idea. Saber que hay pecados en tu vida y que están deteriorando tu espiritualidad y tu relación con Dios y que debes extirparlos y arrancarlos de tu vida. Sin embargo, terminas diciendo, muy pronto lo haré. Una buena respuesta, sin embargo, muy lejos de lo que Dios espera de ti. De estos pecados que a veces pueden ser dramáticamente amargos y tristes. Porque a veces Dios necesita que actúes en ese momento, en ese instante. En otras ocasiones dices, en una semana más comenzaré un tiempo de ayuno y oración para buscar más de Dios, pero el tiempo pasa y simplemente no concluyes nada. Vivimos en esos conceptos que a veces nos acostumbramos simplemente a planificar, pero nunca a concretar, y nos llenamos de buenas ideas, pero nada más que eso. Escuchas un sermón sobre el amor y la reconciliación y dices, uno de estos días me pondré en comunión con esa persona a la cual herí con un comentario infundado, pero ese día, digámoslo una vez más, tampoco nunca llega. Algún día de aquí, yo le he contado a ustedes, hace muchísimos años, más de 20 y tantos años ya, fueron mis primeros años como pastor, una familia me pidió ir a asistir a la abuelita, la hermana en la que la hija de ella se congregaba en la iglesia, pero su madre no. Y en los últimos momentos me pidió que la fuera a asistir. Apenas hablaba, casi balbuceaba nada más. Y le pregunté en un momento, le pedí a la familia si me podía dejar solo con ella. Y me acerqué mucho a su oído y le pregunté si quería hacer algo antes de morir. Logré entenderle que me dijo un nombre, llamen a fulana de tal. Llamé a la familia, a la hermana que yo conocía y le dije yo, ¿quién es fulana de tal? Ella arrugó la frente y dijo, mi tía, o sea, la hermana de quien yo estaba conversando. Me dijo, va a ser un poco difícil. ¿Por qué razones? Hace como 50 años que no se hablan. 50 años que no se hablan. Me enteré hasta de los detalles medio morbos, se los cuento ahí por los copuchentos nada más. Una le robó el novio a la otra. No más. Aunque me apriete los dedos, no más. Y eso produjo un encontrón tan fuerte que pasaron 50 años donde la familia no tenía contacto. Y ahora lo único que quería antes de morir, que viniera su hermana para reconciliarse. Gracias a Dios eso resultó, pero no todas las veces se va a dar de esta manera. No todas las veces. Cuando Dios te habla, Dios espera que actúes a lo que Dios está provocando en ti.
¿Tienes alguna enemistad con alguien? En este año voy a buscar un momento cuando nos juntemos con la familia, cuando haga esto, cuando pase, cuando me encuentro en la calle. Hoy es el día. Le escuché algo que me emocionó mucho de mi madre. Hace un tiempo atrás me acuerdo que me llamó y me dijo, Dios me mandó a hacer algo. Y lo hice desesperadamente. Con todas las personas que había tenido un roce, viajó, fue, habló, llamó por teléfono, la ubicó donde estaban y se reconcilió con todas las personas que en alguna vez en la vida había tenido un traspié. Necesitamos entender que hay pecados de descuido que afectan nuestra relación con Dios. Una mañana te dijiste mirando al espejo, este año voy a entregarme de veras y voy a trabajarle en forma leal y completamente al Señor y voy a hacer su voluntad. Pero al final, eso solo queda en un buen y loable pensamiento sin concretar nada. Lo he dicho un montón de veces, que cuando era más muchacho, me recuerdo cuando hacíamos el culto de fin de año en el templo, y me acuerdo de que esperábamos las 12 y como aquí a una cuadra y media está la compañía de bomberos, no acostumbramos que a las 12 sonaba la sirena y todo el mundo sabía que esas eran las 12. Así que el coordinador siempre decía, son 10 para las 12, nos vamos a arrodillar. Y era una costumbre que los hermanos pasaran, muchos de ellos salían de su lugar y venían a arrodillarse acá para hacer una nueva promesa para un nuevo año. Y yo me acuerdo que esa vez estaba al lado, el coro ese día lo habían bajado de las galerías, estaba adelante en las primeras bancas, así que quedé al lado del pasillo. Y yo escuché a uno que dijo algo que siempre lo he recordado, porque llorando, quebrantado del corazón, con lágrimas, dijo, Señor, tantas veces te he fallado, todos los años hago esto mismo, perdóname porque he fallado tantas veces. Dejamos siempre nuestras promesas a medias, las cosas que decimos a veces, las cosas que Dios nos insta siempre quedan ahí a mitad de camino y es necesario el día de hoy comenzar a entender algo absolutamente distinto. Dios necesita que actúes en este día. Marta es un buen ejemplo que podemos citar para hablar del descuido espiritual por estar más afanado a las cosas banales de la vida o por simplemente por priorizar otras cosas que no son tan relevantes, pero que para nosotros en ese momento pasa a ser a lo mejor casi nuestra primera prioridad. Lucas en el capítulo 10, en el verso 38 al 42 está este relato donde Marta es la protagonista y va a hablar con Jesús para que corrobore lo que ella ve que no está bien, pero la respuesta de Jesús deja en evidencia que hay cosas que son más importantes que las cosas cotidianas de la casa o las cosas banales que a veces nosotros podemos darle demasiada importancia. Mira lo que dice Lucas 10, del verso 38 al 42, dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que se sentaba a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Hay momentos y momentos, hay instancias, pero hay cosas que necesitamos entender que son las cosas que como creyentes tenemos que siempre priorizar. ¿Era necesario hacer las cosas de la casa? Claro que sí. Nadie está diciendo que estamos a lo mejor defendiendo, haciendo una apología del ocio o a lo mejor o del descuido en el aseo de la casa. Pero en ese momento era más importante lo que estaba haciendo María, oír la palabra de Dios.
Es importante un día, por eso que digo yo, a veces descuidamos cosas que son interesantes. Hemos tenido un tiempo, tuvimos que vivir una pandemia para poder decir, Señor, ábrenos y permite que se termine esta pandemia. Quisiéramos ir al templo, pero muchas veces antes que estuviera la pandemia, el venir a adorar y a honrar el nombre del Señor lidiaba con una actividad de la casa. Me falta comprar algo en el mall y el mall lo abren el día domingo, así que hay que ir cuando hay menos gente, así que había que lidiar con tantas cosas. Siempre lo de Dios quedaba a un lado. Marta, Marta, has escogido lo que no corresponde y María ha escogido lo que nadie se lo va a quitar. Como dije, era necesario hacer las cosas de la casa, claro que sí, pero hay momentos donde no debiera rivalizar lo que entregamos a nuestro Señor. Jesús también nos dejó un ejemplo de esto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el verso 31 al 34, dice lo siguiente. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Sí, era importante, tenemos hambre, pero los discípulos estaban más bien preocupados de otras cosas. Jesús estaba preocupado de lo que era, de lo que necesitaba entregar en ese momento. Era necesario la comida para Jesús, sí, pero en ese momento era más importante predicarle a la mujer samaritana que estar comiendo con los apóstoles. Hay momentos y hay momentos. A veces las banalidades de la vida nos hacen descuidar nuestra salvación. Sí, Señor, mira lo que digo, aunque suene como algo exagerado, nuestra salvación. Descuidamos nuestra salvación por nuestro trabajo, por nuestros amigos, por el dinero, nuestro negocio, etcétera. Descuidamos nuestra salvación por muchas cosas que son absolutamente banales. Un partido de fútbol es más importante que el Señor a veces. La iglesia en Efeso descuidó su primer amor y el primer amor se desgasta y se diluye y no es instantáneo. Cuando uno va perdiendo el amor, el primer amor, esa incomunión con Dios, no es instantáneo, es progresivo, es lento. Es primero un poco y nos vamos acostumbrando a esa rutina y nos vamos simplemente relajándonos. El descuido es un pecado que puede afectar nuestra salvación. Necesitamos, por lo tanto, en este día reflexionar y hacer un alto en nuestro camino porque el descuido nos puede llevar a un fracaso espiritual. Sí, Señor, nos puede llevar a un fracaso espiritual. Así que es un pecado que debiéramos reconocerlo para que no afecte nuestra relación con Dios. Número 3, el pecado de la obediencia media. Es mi último punto. El pecado de la obediencia a medias. Este es otro pecado que afecta a muchas personas en la iglesia. Dios no quiere una obediencia media, Él espera una obediencia total a Él. No son los términos medios los que un poquito nada más es suficiente, sino que Dios siempre quiere el total y no la mitad. La obediencia a medias simplemente, amados hermanos, no agrada a Dios. Porque en el reino de Dios no hay puntos medios. Esto es interesante. Hasta la Biblia dice ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Fuera frío para poder que algo ocurra sobre ti y te coloco en una situación donde a lo mejor cambiarías de opinión, pero tibio, ni fu ni fa, como decimos acá en Chile, entre Tongoy y los Vilos, ahí en medio, ni para allá ni para acá, da lo mismo, no, un poquito ahí, no, aquí nomás, no, déjenme aquí, no, no muy comprometido, ahí, todo eso es a media, eso es un pecado que también en la Biblia lo deja en evidencia. La obediencia a medias no agrada a Dios porque en el reino de Dios no hay puntos medios. Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Moisés que hizo una obediencia a medias. Una obediencia a medias que tiene consecuencias, sí, Señor.
En el libro de Números aparece una historia muy especial de Moisés. Números en el capítulo 20, déjenme leerle del verso 7 al 12, esta historia que deja en evidencia algo que Moisés tuvo que lamentar. Dice así, y el Señor le dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta. Tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor le dijo a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven esta comunidad a la tierra que les he dado. Qué terrible. Dios le da una orden, trae al pueblo, reúnelo, coloca la asamblea. Una vez que esté todo reunido, dile, háblale a la roca, pero estaban con tanta bronca, con tanta molestia, estaban tan, como decimos acá en Chile, choreados con el pueblo. Eso lo entendemos acá nomás, si lo escucha algún extranjero no lo va a entender. Que en vez de hacerlo como Dios lo hace, sencillamente traten de imaginar la cara que tiene que haber puesto, saca la vara y con rabia golpea la roca. Dios le da agua, Dios hace que brote agua, pero hace algo que Dios no le había mandado. Esto simboliza las cosas que hacemos para Dios, pero a medias. Dios te manda algo, pero sin embargo no lo haces como Dios lo espera. Una promesa incompleta. Por algo hacemos algo que sencillamente lo hacemos a nuestra manera. Me tinca él, o sea, no pongo en atención lo que Dios quiere hacer. De una u otra manera hacemos que prevalezca nuestra decisión por sobre la voluntad y el propósito de Dios. Es cuando ignoro, Dios me manda a hacer algo, pero yo lo hago con esto suficiente. Siempre algo va a quedar a media. No hago como Dios lo quiere, como Dios me habla, como Dios lo coloca en mi corazón. Siempre modifico, cambio, adultero, modifico lo que Dios a veces nos manda hacer. Y ese es un pecado absolutamente cuando hacemos las cosas a media. Moisés, como dije antes, sufrió las consecuencias porque no hizo como Dios le había ordenado. El mandato era toma la vara y reúne al pueblo y háblale a la peña, pero Moisés no hizo eso, sino que tomó la vara, recibió al pueblo y golpeó la peña. Esta obediencia media le costó a Moisés simplemente no entrar, escucha esto, no entrar en la tierra prometida. ¿Tiene consecuencias? Sí, Señor, tiene consecuencias. Dios puede perdonarme, Dios siempre te perdona. Como dije el domingo pasado, su misericordia permanece para siempre. Acuérdense siempre de ese concepto del Salmo 136 que dice todo su versículo, su misericordia permanece para siempre, pero tiene consecuencias. Dios te perdona, Dios te levanta, Dios te restaura, Dios es contigo, pero tus errores tienen consecuencias. Dios puede resarcir las cosas que hemos hecho erróneas, sí, pero tus errores tienen consecuencias. El rey Saúl fue otro que realizó una obediencia a medias. Primera de Samuel en el capítulo 15 habla un poco de esto, no lo voy a leer, pero es ahí en el capítulo 15 habla sobre esta historia. La orden de Dios fue que destruyera todo por completo lo que era el pueblo amalecita y todo lo que tenía. Destruye todo, no dejes nada, porque tenía también un simbolismo, un concepto que cuando Dios te manda a poder eliminar al enemigo o el pecado, todo lo que significaba era arrasa con todo, no dejes nada. Sin embargo, él cambió de idea y lo hizo a medias. Y esto le costó simplemente su reinado, simplemente su reinado. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, verso 26.
No voy a regresar contigo, le respondió Samuel, el profeta. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Caramba, tiene consecuencias. La obediencia media no solo desagrada a Dios, sino que también lo ofende. Necesitamos, por lo tanto, corregir y arrepentirnos de este pecado que puede dejar consecuencias tristes y amargas en la vida y en las decisiones de cada uno de nosotros. Le damos prioridad a todos los pecados que son muy vistosos por todos, a lo mejor mirados como cosas que no son aprobadas, pero estos pecados que estoy diciendo, por eso fue el título pecados que descuidamos, que no le damos a veces la relevancia, que lo miramos con cierto desgano, como que no tuvieran importancia, y son las cosas que van afectando y deteriorando mi relación con Dios. La obediencia media no solo, como dije, es un pecado contra Dios, sino que también lo ofende a Dios. Primera de Samuel, en el capítulo 15, el verso 22, Samuel dice unas frases que son verdaderamente importantes cuando hablamos de la obediencia a medias y no consideramos que la obediencia a Dios debe ser total y completa. Dice primera de Samuel 15, 22, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros, más que los sacrificios. Nunca más haga algo a medio para el Señor. Si alguna vez te comprometiste, no lo puse en mi bosquejo, pero se me viene a la mente, tiene consecuencias amargas y tristes. Ananías y Zafira un día deciden hacer algo bien especial. Era un tiempo donde la iglesia tenía una alta sensibilidad por lo social. Había muchas viudas, había muchas mujeres que habían perdido a sus maridos y la iglesia se encargaba de sostener también a las viudas y había mucha necesidad en un tiempo donde habían muchas carencias y se convierte un matrimonio que tenía un buen pasar en lo económico. Eso era Ananías y Zafira. Y ellos quizás a lo mejor movidos por la muchedumbre que estaba y ofrecía sus casas, las vendían y traían el precio de lo que vendían, era un tiempo muy especial. Ellos a lo mejor, mira, hay muchas cosas que se pueden sacar como conclusión. Una de las conclusiones teológicas que una vez leí, que es muy interesante pensarlo de esa manera, tal vez dijeron, aquí nos vamos a hacer famosos. Porque mira, estos otros vendieron su casa, trajeron, y tú sabes que la casita hay ahí nomás. Así que ellos levantan la mano seguramente y dijeron, nosotros también vamos a vender la casa. Cuando lo vendieron la casa, como ya dije, la casa de ellos era de gente que tenía un buen pasar, dijeron, y todo esto lo vamos a ofrendar. ¿Y qué tal si, mira, le sacamos una porción, ya igual lo que vamos a ofrendar es 3 veces más que lo que han dado los demás? Y van donde el apóstol Pedro y le dicen, aquí está el resultado de la venta de la casa. ¿Puedo mentirle a los hermanos? ¿Puedo mentirle al líder, al pastor, al guía, al predicador, a quien esté al frente? Pero jamás podré mentir al Espíritu Santo. Jamás podré burlarlo. Y dice que Pedro le dice, ¿por qué Satanás turbó tu corazón? Alabado sea el Señor. En ese mismo momento, cuando lo encara Pedro, dice que le dice, entraron los jóvenes para sacar, cayó fulminado, muerto ante la presencia de Dios. Su mujer, que no tenía idea, llegó a un tiempo después y le dice, y Pedro le pregunta, como que dándole la oportunidad de poder salvarse. ¿En tanto vendiste la propiedad? Sí, en tanto la vendimos. Y nuevamente las palabras dice, mira, los jóvenes que sacaron a tu esposo vienen entrando y te van a sacar a ti. Y en ese momento cae fulminada, cae muerta a Zafira. Nunca hagas algo a medias para Dios, porque ofendes a Dios.
Nunca lo coloques en ese concepto. Son los pecados que a veces no los consideramos, y estas son las cosas que a veces van deteriorando nuestra relación con Dios. Hoy vivimos en un tiempo excepcional. Por eso que no me he olvidado de la frase del Salmo 146 del domingo pasado. Su misericordia permanece para siempre. Déjame que te lo recuerde una vez más. Su misericordia permanece para siempre. Por esa razón no has caído fulminado. Su misericordia permanece para siempre. Pero eso no deja, no dice que Dios no se sienta afectado por lo que hacemos y que Dios se sienta ofendido por las cosas que hacemos a media, las promesas inconclusas, las cosas que dejamos, que no le damos el valor. Estos son algunos pecados que cometemos y no le damos tanto énfasis pensando que Dios los va a pasar por alto, pero no es así. La Biblia dice no es así. Tenemos que tener cuidado y no seguir pensando de esta manera, resarcir todas las cosas que a veces hacemos descuidadamente. Por lo tanto, hace hoy un compromiso en este día de no quejarte más y agradecer a Dios por lo que sí tienes, y empieza el día de hoy a cultivar a cultivar la gratitud y el reconocimiento por lo que Dios te ha hecho y te ha dado a ti y a tu familia, porque Dios te ha dado muchas cosas, porque la mano de Dios está sobre ti. Segundo, no descuides tu vida espiritual ni sigas dejando para otro día o para más adelante lo que Dios está tratando de activar el día de hoy en ti, en este día. Y por último, como bien lo acabo de decir, es absolutamente necesario cambiar la actitud de justificar el abandono de tus proyectos espirituales, dejándolo a media, porque esa actitud es una ofensa a Dios y tiene, como dije antes, dolorosas consecuencias. Necesitamos que su bendición esté presente este año. Es un año donde hay grandes y lindos desafíos. Es un año donde tenemos que pensar en las cosas que Dios está provocando alrededor nuestro. Es un año donde tenemos que sacudirnos un poco el tedio espiritual. Y en eso soy el primero en decirle amén, sí Señor. Porque también la pandemia ha provocado cosas, un tanto de inercia en muchas cosas. Y nos cuesta, como cuando alguien ha estado detenido por mucho tiempo, cuesta poder activarse nuevamente. Algunos somos como esos autos antiguos que necesitan que los vayan empujando y vamos tomando vuelo de a poco, como sea el tema, pero necesitamos este año comenzar a activar en lo que Dios tiene preparado, porque estaría de más decir que no te das cuenta que estamos viviendo tiempos excepcionales, que estamos viviendo un tiempo donde la venida del Señor se hace evidente, que hay atisbos, que hay insinuaciones, que hay detalles y a lo mejor evidencias de que la venida del Señor está cerca. Está cerca. Y como dije antes, sí, pero no creo que suceda mañana, no creo que sea el lunes. ¿Qué tal si es en media hora más? ¿Qué tal si esta noche te despiertas con una alarma general, se encenderían todos los televisores, todo CNN transmitiendo las 24 horas una noticia bomba? Algo ocurrió, tratando de explicarse cómo pudo desaparecer al unísono, simultáneamente, en todo el orbe, en todo el mundo, millones y millones de personas. Y el mundo tiene que seguir viviendo, pero una noticia va a escalofriar, va a colocar los pelos de punta a toda esta humanidad. Buscar una explicación te puede parecer muy a lo mejor lejano, pero no tienes idea, porque la Biblia dice que no sabemos el día ni la hora cuando venga el Señor. Será como ladrón en la noche. El día menos pensado, como había un programa de televisión, siempre cuando decía eso, dije yo, algún día le voy a colocarle a un sermón ese mismo título, el día menos pensado. Cuando todos pensemos que falta tanto tiempo, cuando dijimos esto lo vamos a dejar para más adelante y ya no haya tiempo. Como las vírgenes insensatas. Vayan a buscar aceite, le dijeron las prudentes. Mientras iban a buscar, se cerró la puerta y ya no había más.
toda una vida para poder llenar las vasijas, pero en el momento que tuvieron que hacerlo, la premura, no alcanzaron a llegar y por ende quedaron afuera. Por eso decía que pueden arruinar todos estos detalles, estos pecados a veces, que a veces no los tomamos en cuenta, pueden arruinar los propósitos de Dios en tu vida. Pónganse en pie y vamos a orar al Señor.